Esto es Imagen Empresarial y está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues ¿cómo pintan los mercados para esta semana? Pues después del dato de inflación de la semana pasada, los mercados, como bien sabemos, presentaron un entorno de alta volatilidad, en donde podríamos hablar que persiste la preocupación de un escenario de recesión. Bien sabemos que este porcentaje de probabilidad para este escenario de recesión en diversos países ha aumentado. En el caso de Estados Unidos, sigue siendo bastante significativo. También, pues obviamente la confirmación de los movimientos por parte de la Reserva Federal hacia noviembre y diciembre, en donde bien sabemos que existe una alta probabilidad de que sean 75 puntos básicos en noviembre y también en esta misma magnitud para el caso de diciembre. Entonces hablaríamos que las últimas dos reuniones la Reserva Federal mantendría esta línea que bien ya conocen los mercados. Sin embargo, pues obviamente pues se confirma con el dato de inflación del día viernes y como bien sabemos, pues con esta inercia que hemos estado platicando en tu espacio. Pero pues también existe este entorno de especulación a asumir un mayor riesgo ante los reportes trimestrales, que como bien sabemos, Rodrigo, pues inician formalmente la semana pasada con algunos reportes de algunos bancos, de algunos del parte del sector financiero, que como bien sabemos, pues empiezan con resultados favorables. Sin embargo, como bien sabemos, pues esta cantidad de reportes las siguientes semanas estarán intensificando, lo cual pues le dará este tema de catalizador para las posiciones que de diversos inversionistas siguen asumiendo un mayor riesgo, porque como bien sabemos, pues los mercados siguen acumulando pérdidas en este 2022. Sí, por supuesto es clave esto que mencionas y el dato de la inflación de Estados Unidos. Considerando lo anterior, ¿qué ha ocurrido en el tipo de cambio? Porque llama la atención, pues se ha mantenido estable. Algo que me llamó mucho la atención fue cómo, pues el jueves justamente que se va a conocer el dato muy temprano, los mercados cayeron con cierto grado de pánico, pero luego se recuperaron porque parece que llegaron a un nivel en donde resultó atractivo comprar acciones. ¿Cómo interpretas ese movimiento? Pues mira, está asociado principalmente al tema de volatilidad. Los inversionistas casi siempre que viene el dato de inflación hacen posiciones abiertas para ver si obviamente este punto de inflexión se concreta. Bien sabemos que lamentablemente pues en este caso no se dio. Sí baja la inflación en términos generales, sin embargo la subyacente fue el aspecto clave que sigue sin marcar un punto de inflexión para los inversionistas. Sin embargo, como bien sabemos, o como tú bien platicabas, pues ya con esa caída que el día jueves observamos, casi el Nasdaq acumulaba un retroceso del 35% en lo que va del 2022. Sin embargo, pues como bien sabemos, en ese mismo día fue un día histórico, hubo un movimiento muy positivo desde mínimo hasta el punto donde cerraron, que casi fue del 5 o del 6% para algunos índices. El día viernes pues vino una corrección, sin embargo pues hoy los futuros se muestran un poco positivos, principalmente creo que puede ser por el tema de los reportes corporativos que como bien sabemos pues marcarán la pauta para evaluar ya no solo las expectativas del 2022, sino ya más para el 2023. Claro, y sobre todo, por ejemplo, vimos PepsiCo que no le fue nada mal, hizo un incremento de precios, pero aún así su crecimiento orgánico fue positivo y habrá que ir observando, ¿no? Cómo se van desdoblando estos resultados, como ya mencionas, pero parecería que no han sido del todo tan negativos. Digo, hay que ir viendo cómo van reportando, pero pues sí llamó la atención. Sí, esta semana hay una gran cantidad de reportes corporativos y como tú bien señalas, pues el tema de cómo pueden ajustar el tema de inflación para ciertos productos pues sigue siendo el reto y que no afecte pues en términos de volumen pues la estrategia de diversas empresas. Habrá que estar muy atentos ya que como bien platicábamos pues los reportes darán la pauta ya no solo para revisar las expectativas de este 2022, porque para el 2023, Rodrigo, me gustaría decirte que todavía hay un Sí. escenario de mucha divergencia en cuanto a la expectativa de diversos analistas para algunos sectores y esto te marca que hay un grado de incertidumbre, sobre todo si el 2023 pues veremos un escenario de recesión, pues tendrá un impacto en las utilidades que hoy te podría decir que gran parte de los analistas para algunos sectores pues todavía no tienen de manera muy concreta en los números. Habrá que revisar estas cifras y como bien platicamos pues en términos económicos pues destacaría algunos datos también de inflación y de crecimiento económico en China para esta semana. Sin embargo pues obviamente la pauta corporativa tomará mayor relevancia en el caso de Estados Unidos. Claro, y esto que mencionas es fundamental porque hay desde los que ven 0%, es decir, que no vamos a crecer el 2023. Obviamente la Secretaría de Hacienda en 3%, nadie cree que eso pueda ocurrir, o bueno, no hay ningún análisis, de hecho, en lo que se va retratando en las distintas
encuestas, etcétera. Y bueno, pues esto habla de la dificultad, sobre todo porque de materializarse la recesión en Estados Unidos, que en mi opinión, pues cada vez se ve como más visible esa posibilidad, considerando que tenemos una Europa prácticamente en recesión, China que está creciendo a la mitad del ritmo que ha venido creciendo en las últimas, te diría no solo años, décadas, y ya estamos hablando de 8%, o sea, menos de la mitad que el 10%, por ejemplo, del 2010, 11, 12, etcétera. Y bueno, pues todo ello, digamos, pues afecta directamente a México, particularmente el caso de Estados Unidos. Y reitero, si se va a recesión, pues difícilmente México podría evitar el mismo destino y la misma dinámica, con consecuencias incluso más pronunciadas, dependiendo de ciertos factores adicionales como las señales que se dan en materia de Temex, sobre todo en la parte de estos paneles de consulta, si se establecen. Eso sería un factor que podría mandar una mala señal que ponga nerviosos a todos, pero bueno, pues habrá que observarlo. Roberto, como siempre, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Un saludo cordial a tu auditorio. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.